Omar Ávila, Secretario General Nacional de Unidad Visión Venezuela. Hoy queremos referirnos al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional en días pasados, y al respecto tenemos que decir que todos los cálculos que aparecen en el mismo están basados en premisas totalmente falsas. Si algo le quedaba medio real a ese presupuesto era el precio del petróleo. Sin embargo, hemos visto que en esta semana el barril ya bajó de los $60 del barril y todos los expertos indican que el mismo llegará a $50 el barril. Y aún cuando todos los índices económicos son totalmente contrarios a la realidad que se vive en Venezuela, la Asamblea Nacional aprueba este presupuesto, lo que indudablemente tenemos que decir va a seguir alimentando la crisis económica. Vemos números que se repiten y que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos años, con cifras varias. Sin embargo, las cifras que manejamos de manera extraoficial del mes de septiembre, octubre o noviembre, tomando cualquiera de esas, la más baja, 6.2%. Cualquiera de estas cifras que tomemos, oficial o no, es mayor a la inflación anual de cualquier país de la región. Por supuesto, a excepción de Argentina, que está en una situación de crisis similar a la de Venezuela. También el Banco Central de Venezuela esconde las cifras de escasez desde el pasado mes de marzo, cuando en ese momento la escasez llegó al 30%. Y en el interior del país, inclusive, habían estados en donde rondaba y pasaba el 50% la misma. Hoy en día sabemos que eso se ha agravado aún más. Por otro lado, tenemos que decir que hoy en nuestro país, todo el que devenga un salario mínimo, de acuerdo a los estándares de la ONU, se encuentra en pobreza extrema. Es lamentable que mientras toda América Latina crece en promedio 2,5%, nosotros vamos a cerrar en más de menos 3%. Igualmente es lamentable que del total de la inversión hecha en Latinoamérica, unos 130.000 millones de dólares, en Venezuela solo se hayan invertido 3 millones de los mismos. O sea, algo así como el 2,3%. Y es que, para seguir hablando de lo grave que está la economía de nuestro país, en mes y medio el dólar paralelo aumentó más del 80%, que lamentablemente por la irresponsabilidad de este régimen es con la cual se viene manejando la economía de nuestro país. Por eso, esa gran distorsión que vemos en los costos. Todo esto que he venido narrando y comentando nos indica que de seguir como vamos, de no hacerse los correctivos necesarios, vamos rumbo a retroceder por lo menos 2 décadas, 20 años. Con esto no quiero decir otra cosa, sino que el año que viene nos espera una inflación de 3 dígitos, cifra que no veíamos ni vivíamos en nuestro país desde el año 1996. Crisis que igualmente se le agrava a este gobierno, ya que esa política de manejar un presupuesto paralelo, que ha sido la forma de manejar el presupuesto de este régimen, se les acabó. Vemos igualmente a Nicolás anunciar la reducción del 20% de los gastos suntuarios. Aún con las crisis que tenemos, nos preguntamos, ¿por qué no los eliminan en su totalidad? ¿Qué justifica no solo mantener, sino el haber tenido en los presupuestos estos fulanos gastos suntuarios?
Igualmente creemos que más allá de rebajarse los sueldos, que eso implica una suma realmente irrisoria, porque no eliminan, por ejemplo, una serie de partidas innecesarias de los distintos ministerios e institutos, además de una cantidad, por supuesto, eliminarlos igualmente de viceministerios, institutos, ministerios que han sido creados por este gobierno y que lo único que ha logrado con estos es aumentar la burocracia en nuestro país. Por otro lado, si de verdad a este gobierno le importa, aunque sea un poquito el pueblo, entonces que tome realmente medidas que vayan en beneficio del mismo. Es por ello que proponemos, entre otras cosas, el recorte en los envíos de petróleo a Cuba, cobrarle la deuda a Nicaragua, así como el replanteamiento de las condiciones de pago a Petrocaribe. Deuda, por supuesto, a Nicaragua, que es a 20 años y al 1% de interés, imagínense. Me permito igualmente darle dos consejos al gobierno. En primer lugar, en este momento de crisis y de desabastecimiento que vivimos, no queda otra que producir, que activar el hecho en Venezuela. Y en segundo lugar, si no van a producir, por lo menos no sigan metiéndose con lo que saben. Por ejemplo, con la Polar. Por ello, le hacemos un nuevo llamado a trabajar junto al sector privado, a cambiar este modelo fracasado, en fin, acabar con los controles absurdos. Todos los venezolanos esperamos ansiosos ese cambio de rumbo del gobierno. Para finalizar, y como dijimos hace mes y medio, cuando hablábamos de este mismo tema, dijimos que Nicolás venía en picada y que muy pronto lo veríamos por debajo del 30% de apoyo popular. Ya al día de hoy está por debajo de 25% de apoyo. Por eso su desespero, por eso su aumento propagandístico, por eso su deseo de revivir y recordar aquel momento en que el expresidente y difunto Chávez delegó en él la responsabilidad de continuar al frente los destinos del país, y donde hoy 9 de cada 10 venezolanos evalúa de negativa la situación del país. En fin, está reprobado en la tarea que le delegó el comandante supremo.